¿Qué tal, queridos hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Luis García, soy presidente de la Asociación de Iglesias del Distrito Austral. Y en esta tarde o mañana, o cuando esté viendo este video, les saludo en nombre del Distrito Austral, también de las 58 congregaciones que componen este distrito, misiones, iglesias. Y bueno, y también el saludo de mi iglesia Bautista del Redentor para todos quienes hoy día están viendo esta transmisión de la iglesia de Río Bueno, iglesia que yo quiero mucho. Hoy día celebramos una ocasión especial, hoy día es el Día de las Madres y bueno, quizás todos tuvimos nuestra madre, algunos aún la tienen, otros quizás la perdieron o ya partió, pero lo importante es que heredamos. Yo heredé el tesoro más grande, mi mamá todavía está en vida, pero me heredó en vida lo más grande que puede tener una persona. No es un tesoro, no es una casa. La Biblia enseña y dice: el dinero y la casa se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo de Dios. ¿Ya? Proverbios 19:14. Mi mamá no me heredó ni la casa ni el dinero. Mi mamá me heredó lo más preciado que tengo hoy en día, que es el Evangelio de Jesucristo en mi corazón. Y tan así que yo hoy día predico la palabra. Mire qué interesante. ¿Saben qué? Voy a contarle un poco de mi mamá. Ella decía que cuando era chica, vivía ahí por el sector de Queble, en el límite con la Novena y la región de los ríos. ¿Saben qué? Ella decía que todas las semanas le tocaba cuidar los patos. ¿Ya? Quizás a algunos de ustedes les tocó esa tarea y sus pollos nuevos. Porque andaba el peuco y el peuco a veces se llevaba los pollos nuevos, ¿cierto? Y dos cosas le sucedían a ella. Primero, que ella veía, antes se usaba mucho que los predicadores andaban por los campos, solamente con una frazadita envuelta en una correa, que no me acuerdo el nombre de la frazadita, que eso usted lo sabe, que se envolvía acá y la andaba trayendo en la espalda, y con su Biblia. Y ella escuchaba a estos predicadores, dice que ella pequeña, tenía cerca de 9 años, y se asomaba por el cerco y escuchaba cómo estos predicadores entregaban el Evangelio. Quizás quizás nuestro gran Manuel Valderrama anduvo también así por los campos, nuestro gran predicador. Y saben que ella, cuando le tocaba cuidar sus patos y sus pollos, dice que cuando tenía todo su parvá ahí, ella agarraba un cartón, se lo ponía debajo del brazo y le predicaba a esos pollos y a esos patos. Mire, yo un día le dije: mamá, ese predicador que tú soñabas cuando eras pequeña, ese predicador soy yo. Tengo la herencia más linda, que es poder predicar el Evangelio. Es una hermosa historia que siempre me gusta contarla, porque yo honro a mi mamá, porque ella me enseñó, me llevó a la iglesia desde pequeño. Porque ella sabía qué pasaba si sembraba el Evangelio en el corazón de un niño. Así que vamos a ver la historia de una madre que realmente también soñó con un futuro esplendoroso para su hijo. Y bueno, voy a leer ahí el primer libro de Samuel. Voy a leer el capítulo 1 de esta madre que no podía tener hijos y eso la atormentaba, la ponía triste. Vamos a leer un poco esta historia. Y esta historia yo la he llamado, y estaba rayada en mi Biblia cuando empecé a revisar, decía: una oración eficaz. ¿Ya? Así que vaya por favor ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer así como sigue. Dice así: hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sur, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no había concedido tener hijos. Así hacía cada año,
cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Oremos. Señor, te damos gracias porque tantas historias, Señor, quedan reflejadas en la Biblia, y esto nos enseña de cómo tú actúas cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nos derramamos delante de ti. Gracias, Padre. Bendice este trozo de la palabra, Señor, y lo que podemos extraer de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo continúa esta historia? Que ella tuvo un hijo, y ese hijo lo llevó al templo y lo dedicó al Señor. Y ya quizás usted conoce el resto de la historia, el Señor le concedió más hijos, pero ella cumplió su promesa de que ese hijo iba a servirle al Señor. ¿Saben que todos quienes somos padres sabemos y anhelamos cuando somos cristianos que nuestros hijos les sirvan al Señor? Sin embargo, es un tema muy triste cuando sabemos que nuestros hijos cumplen una edad en la cual ellos toman sus propias decisiones. Eso es algo que a mí a veces me aterra un poco, no puedo negarlo, que me da un poco de miedo. Pero los hijos hay un momento en que toman sus propias decisiones. La historia del hijo pródigo dice que este hombre tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le dijo al padre: dame todo lo que es mío, mi herencia, y yo me voy. Y raramente la parábola esta no enseña que el padre le negó, lo hizo entrar en razón, nada, sino que el padre le entregó la herencia al hijo. Hay una edad donde los hijos ya toman sus propias decisiones, y eso a veces causa mucha tristeza a los padres, y eso no podemos desconocerlo. Incluso yo no tengo hijas quizás tan grandes, son jóvenes. Ellas tienen ya casi 20 y 21 años, son muy seguidas ellas, y cuando empiezan a tomar sus propias decisiones también tienen la tendencia a poder equivocarse. Pero eso no significa que Dios no los siga amando. Y ahí es donde debemos recordar cuando ellos eran pequeños y cuando nosotros pedíamos hijos al Señor y el Señor nos concedía hijos. Cuando orábamos por Él y por ella en la noche, también Dios no se ha olvidado de esa oración. Y aquí enseña este trozo de la palabra cómo la mujer que tenía hijos despreciaba a la que no tenía. Hoy día vivimos un instante terrible. Decía un predicador el otro día que los lugares donde nosotros debiéramos estar seguros ya son lugares de peligro. Y uno de esos lugares, raramente, es el vientre de la madre. En el vientre de la madre es donde el ser humano debiera estar más seguro y protegido. Pero hoy día se ha transformado en un lugar donde ese ser corre peligro. Mire qué raro lo que está pasando hoy día. Cuando muchas mujeres están abandonando la bendición de ser madres, hay muchas mujeres que lo anhelan también. Y Ana era uno de esos casos. Ella anhelaba tener hijos y no podía tenerlo. Pero dice la Biblia que Dios no le había concedido ese tremenda bendición de ser madre. Pero ella derramó su corazón delante del Señor. Y sabiendo que aún
no es solamente la tristeza de no tener hijos, sino que alguien te refriegue en la cara lo que tú no podías hacer. Quizás eso es más triste. A lo mejor a nosotros nos han avergonzado mucho por los hijos que tenemos. Yo debo decir y confesar que yo soy el hermano de al medio, de 3 hermanos, ¿cierto? Y la verdad que debo confesar, y se lo he dicho a mi mamá, se lo he dicho, que yo fui el que hizo pasar más vergüenzas a mi mamá. Porque era el más flojo, el que quedaba repitiendo. Después el adolescente él era el que más salía. Sin embargo, el Señor tocó mi vida y mi corazón y transformó todo lo que había yo hecho mal. Él lo transformó para bien. Hoy en día soy el único profesional de mis hermanos. Mire qué raro. Mis hermanos eran excelentes alumnos en el colegio, premiados. Mire, mi hermana, la mayor, sacó un premio en el colegio. De primero a octavo fue la mejor alumna de todos los años y le dieron un premio. Como era la escuela de España, el embajador de España le entregó un premio. Imagínense, mi hermano era excelente alumno en el colegio también. Y yo era el porro de todos mis hermanos. Pero el Señor me concedió que yo sea el único profesional de mi familia. Es raro lo que hace el Señor. Porque el Señor, lo que se nos viene a mal, Él lo transforma en bien. El que fue porro después es el destacado. Yo soy el único que predica la palabra de todos mis hermanos. Entonces, ¿por qué el Señor hace estas cosas tan raras? ¿Por qué no le dio al tiro un hijo a Ana y para que ella no se estuvieran burlando? ¿Por qué pasa eso? ¿Sabe que hay algo que me queda claro? Que las oraciones que usted, mamá, o usted, papá, ha hecho por sus hijos, el Señor aún las tiene pendientes y quizás no las ha concedido, pero no significa que el Señor se haya olvidado de usted. Y Ana se acongojaba porque pensaba que el Señor se había olvidado de ella, pero Dios tenía un propósito también. Dios tenía un propósito en eso de no haberle concedido a hijos. Y su esposo también se dolía junto con ella y le decía, bueno, me tienes a mí, qué mejor. Pero no era lo mismo. Especialmente si alguien está refregante que tú no tienes lo que ellos tienen. Y yo creo que a veces pasó mucho con mi mamá cuando seguramente recibían las notas cuando iban a reuniones de apoderados. Yo me lo imagino y se lo he dicho a mi mamá. Porque era una situación vergonzosa. Me pasó que cuando yo egresé de la universidad, tenía un muy buen amigo cristiano, también hijo de un pastor, que era muy excelente alumno, excelente. Y saben que él, era por apellido y nos sentamos 3 chicos juntos. Los 3 íbamos a una iglesia distinta. Entonces empezamos a ver el título de cada uno. Y mi compañero, que era excelente alumno, decía egresado con distinción máxima. Excelente. ¡Ay, qué bien, mira! ¿Y el tuyo qué dice? Me decía a mí. Bueno, yo estaba al medio y decía egresado con distinción. Súper bien. Y al otro chico que estaba al lado se le ocurrió revisar el estudio también, lo da vuelta y él decía egresado. Y la verdad que nos sentimos un poco incómodos y un poco de risa también nos dio. Pero ¿por qué lo digo? Porque me imagino cuando mi mamá quizás iba a reuniones y todos los papás recibiendo sus libretas. Tengo algunas libretas ahí guardadas. El otro día las pillé porque estoy viendo algunos cachureos que tengo de hace tiempo. Y la verdad que era vergonzoso. Y yo me imagino a mi mamá abriendo la libreta y el apoderado que le tocaba en la silla al lado abriendo la suya. Y yo pienso que mi mamá sintió mucha vergüenza. Y eso es lo que yo le he dicho y le he pedido perdón a mi mamá por haberle hecho pasar tantas vergüenzas. Pero creo que las oraciones que mi mamá hacía por nosotros cuando éramos pequeños, el Señor las guardó. Y en su momento, el Señor las cumplió. Entonces, cuando tenemos estas madres que sufren por sus hijos, incluso por los hijos que no han tenido, el Señor responde en la oración. Y qué hermosa esta historia, porque esta fue una oración eficaz, una oración con promesa. Pero tenga cuidado aquí, hermano, hermana, porque la Biblia dice que si vas a prometer y no cumples, mejor no prometas. Hay una historia muy triste en la Biblia que relata
el episodio de un padre que ganó en la guerra. Y se apresuró tanto, fue tanta su alegría, que dijo: Señor, es tanta mi alegría que cuando yo llegue al pueblo, la primera persona que salga a recibirme va a ser un sacrificio para ti. Y ellos venían llegando a la ciudad y sale a recibirle su hija, su única hija. Y él dice que se amargó grandemente en su corazón. No es porque la iba a sacrificar como un sacrificio humano, sino que porque le iba a entregar también al servicio en el templo, por lo cual él no iba a tener descendencia. Y se acongojó mucho en su corazón. Entonces, hermanos, a veces nos apresuramos a prometer, no teniendo en claro cuáles son las consecuencias de nuestra promesa o si vamos a poder cumplirla. Pero esta mujer se atrevió. Fue tanta su congoja que se atrevió a prometer que si él le daba un hijo varón, ella lo iba a dedicar al templo. Y así fue como Samuel llegó, el pequeño Samuel apenas fue destetado, dice la palabra, lo llevó al templo y lo entregó a Elí para que lo criara y para que sirviera para siempre en el templo. Samuel fue uno de los grandes profetas respetadísimos. Dice la Biblia que cuando Samuel llegaba a un pueblo, todos se asustaban y decían: Samuel, ¿vienes en son de paz o te nos traes malas noticias? Él era muy respetado, Samuel. Entonces, ella lo prometió y lo dedicó de pequeño. Quizás usted, su hijo, los dedicó de pequeños. Y si su hijo se apartó, hermano, usted hizo lo correcto. Si él tomó sus propias decisiones, él lo verá con el Señor, pero el Señor no se olvida de sus promesas. El Señor no se olvida de lo que le ha prometido. El Señor no se olvida de sus oraciones, aún en su congoja. El Señor no se olvida de las oraciones, de las lágrimas, del quebranto que usted ha tenido por sus hijos. Lo que no tiene que hacer es dejar de orar por sus hijos. Lo que no tiene que hacer es pensar que ya se perdió la batalla. El papá del hijo pródigo, cuando vio venir a su hijo de vuelta a casa, dijo: hagamos una fiesta porque este hijo mío, yo pensaba que ya había muerto, pero él ha vivido. A veces si su hijo cree que ya es un caso perdido, esa es una mentira del diablo. Porque el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguirnos quebrantando como Ana, seguir clamando por nuestros hijos. A veces a mí me da un poco de temor por mi hijo pequeño. Él tiene solamente 9 años. Y hay tanta información distorsionada que le llega a través de las redes sociales, a través de sus amigos y un montón de cosas más, que a veces yo temo por él. Y a veces el diablo me dice: no, ya está perdida la batalla. Pero el Señor me dice: perdiste la esperanza. Mira, ve cómo eres. ¿Estás predicando y perdiste la esperanza? No. La esperanza en el Señor es lo que no debemos perder, hermano. La esperanza en el Señor es lo que debe hacer que nuestra fe permanezca. Si tus hijos los criaste en el Evangelio, les enseñaste la palabra desde pequeños, bueno, ahí hay una promesa del Señor. Tú sigue orando. Esa es tu labor. Seguir orando. Seguir clamando. Porque esa palabra en algún momento dará fruto. Y así como el hijo pródigo, ese hijo se va a levantar. Y puede llegar a ser un predicador. Quizás cuando yo era joven nadie daba un peso por mí. Era el más porro de mis hermanos. Era el más desordenado. Era el que salía a fiestas. Era el que más encima me gustó la música. Entonces salía a tocar con unos amigos desde joven. Entonces quizás era yo el único de los hermanos que tuve el pelo largo. O sea, imagínense. ¿Ya? No quería decirlo esto, pero yo era la oveja negra de mis hermanos. Entonces el Señor hizo esto conmigo. Mira, ahora tu corbata uso para predicar. Imagínense. Y si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con su hijo, lo puede hacer con usted, lo puede hacer con su hermano, con su sobrino, con todos quienes han sido sembrados en su palabra en los corazones, en los pequeños corazones. Pero Dios lo puede hacer. Solamente no tenemos que perder las esperanzas. Ana, cuando ya estaba por perder las esperanzas, se derramó delante del Señor y le dijo: Señor, concédeme. Y aquí en el versículo, Elí respondió, versículo 17, capítulo 1 de Samuel. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo te invito hoy día a esa oración que ya has dejado como cosa perdida, como que ya no hay vuelta. Preséntala delante del Señor. Madre, sigue orando por esos hijos. Padre, sigue orando por sus hijos. Hermano,
Sigue orando por tus hermanos de la sangre, hermanos carnales. Tíos, sigan orando por sus sobrinos. Maestros de escuela dominical, sigan orando por esos alumnos que tuvieron alguna vez. Porque no solamente hay madres de crianza, ni madres de familia, también hay madres y padres espirituales. Hermana, si tú fuiste madre espiritual de alguno de esos pequeños de tu barrio, de alguno de tus sobrinos, sigue orando. Hoy día los vamos a recordar. En una reunión importante de nuestra obra bautista, se estaba eligiendo un cargo importante. Y los postulantes empezaron a tirar su currículum en la mesa, por decirlo así. Empezó a decir, pero este tiene estudios en esto y estudios en esto otro, estudios en esto otro. Y yo decía, Señor, y pensar que los grandes hombres de Dios de nuestra obra fueron adoctrinados por dueñas de casa, por puras dueñas de casa. Entonces, hermano, hermana, si tú fuiste madre espiritual de alguno de estos pequeños también, sigamos clamando por ellos. Y así como le dice, Elí respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorga esta petición que le has hecho. Bueno, volvamos a pedir por estos pequeños, por los sobrinos, por los hijos, por todos quienes han tomado otro camino, porque el Señor no olvida sus promesas. Y nunca es tarde para volver a levantar un clamor por aquellos que fueron criados en el Evangelio, pero que se han apartado. Quizás este es el tiempo en que el Señor va a volver a todo este remanente a los caminos del Señor. ¿Lo cree usted? Si no lo cree, pero yo lo creo. Y le quiero decir hoy día, anda en paz y que el Señor conceda esta petición de tu corazón. Oremos y digamos al Señor, así como yo le voy a decir, Señor, hay muchos pequeños, muchos hijos que se han apartado del camino, Señor. Hay muchos hijos espirituales, que aún conociendo el Evangelio han tomado otro rumbo, Señor. Pero así como Ana oraba para tener un hijo, Señor, nosotros clamamos por aquellos hijos, Señor, que se han apartado, Señor, de este Evangelio santo, Señor. Padre Celestial, y así como ella depositó toda su confianza, Señor, y cuando depositó toda su confianza tuvo paz, Señor, nosotros queremos tener paz, de que tú nos concederás esa petición. Oramos, clamamos, Señor, por todos aquellos niños que alguna vez pasaron por esta congregación, Señor, y que hoy día están perdidos en el mundo, Señor. Padre, tú no olvidas tus promesas, Señor, ni tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y, Señor, nos afirmamos en esa declaración que tu misma palabra dice, Señor, para que esa palabra dé fruto. Y esos jóvenes, esos niños, esos adultos que hoy día están en otro lugar y no en tu casa, Señor, puedan inclinar su corazón nuevamente delante de ti, Señor. Padre, y concédenos que esas almas puedan retornar a tu casa de oración. Gracias por las madres que hay aquí, Señor, en este lugar, en esta transmisión. Gracias por las madres espirituales, por las maestras, Señor. Gracias por todos quienes nos han guiado, Señor. Gracias por mi madre que me enseñó el Evangelio, Señor. Gracias por esas abuelas que nos llevaron de pequeños a la iglesia. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y en este Día de la Madre, bendecimos a todas las madres y especialmente a las madres espirituales que tuvieron hijos espirituales. ¿Ya? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.